¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este tema complementario de la lección de escuela sabática número 10, ¿verdad? Para el 26 de noviembre del año 2022, titulado Infierno, orígenes de una idea. Para ello, antes, como siempre, quiero invitarles para que nos apoyen dándole like a este tema, y también queremos invitarles para que compartan este tema con todas las personas que estén en su medio, ¿sí? Para que puedan conocer la verdad acerca de este tema. Infierno, orígenes de una idea. Vamos a abrir la palabra de Dios, pero antes quiero invitarles, como siempre, a que tengamos una palabra de oración. ¿Me acompañan? Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos y te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Y te agradecemos, oh Señor, en esta hora, por la oportunidad que nos das de tener un momento, un tiempo de comunión contigo, Señor. Habilítanos con poder, Señor, en esta hora. Que tu Espíritu Santo sea nuestra guía, nuestro director, y que tu palabra sea la base de este estudio, Señor, y que todo lo apliquemos con un escrito está. Perdona nuestros pecados, Padre eterno, que la sangre de Jesucristo sea suficiente para el perdón de nuestros pecados. Gracias por cada una de tus bendiciones que nos has dado en esta semana, y te pedimos humildemente por aquellos que nos han de escuchar, por aquellos que se han de unir, Padre eterno, a este canal que tiene como propósito, Padre eterno, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Gracias por todo, Padre eterno, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén, amén. Infierno, orígenes de una idea. Este tema vamos a considerarlo tomando en cuenta lo que escribió Richard Burke y Janet B. Anderson, ¿verdad? Donde el expositor cita naturalmente la parte histórica, ¿sí? Pero también lo que dice la Biblia acerca de el origen de esta idea del infierno. Así que vamos a considerar estos dos aspectos en esta hora. Para ello quiero invitarles, como siempre, ¿verdad? A que tengamos siempre como base, ¿sí?, la palabra de Dios. Y quiero invitarles para que abramos la Biblia en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, donde el apóstol Pablo exhorta a todos los miembros de la iglesia que sean considerados con los que trabajan entre ustedes y que los instruyan y dirijan en el Señor. Téngalos en alta estima y ámenlos por causa de su obra, y ustedes vivan en paz. Y también que les rogamos a los hermanos, dice él, que les llamen la atención a los ociosos y que animen a los de poco ánimo, que apoyen a los débiles y que sean pacientes con todos. Que tengamos cuidado que nadie pague a otro mal por mal, más bien procuren siempre hacer el bien, tanto entre ustedes como con los demás. Versículo 16. Estén siempre gozosos, oren sin cesar,
Den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no menosprecéis las profecías. Y por último, el punto central de este tema es: examínenlo todo y retengan lo bueno. Meditando en lo que el apóstol Pablo nos menciona aquí en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, vamos a iniciar este tema con la parte histórica, con la parte introductiva y luego la parte histórica, sí, de los orígenes de una idea llamada infierno. Muchos grupos religiosos describen a Dios como un ser que tortura eternamente a la gente por sus pecados. Naturalmente, los incrédulos ya se acaban con esto, diciendo: ¿cómo puede alguien adorar un Dios que crea a seres humanos falibles para ser atormentados por siempre en el infierno? Interesante, ¿no? Muy interesante esta parte de la parte introductiva, ¿verdad? Y que sin duda se acerca mucho a la realidad. Entre los aproximadamente 7.800 millones, según datos del 2021, de personas en el mundo, más de 2.000 millones son cristianos y cerca de 300 millones son musulmanes. En conjunto, estas dos religiones tienen aproximadamente la mitad de la población mundial, y ambos grupos creen en un lugar de condenación eternamente ardiendo. El concepto del infierno también ocupa un lugar en el judaísmo. Sin embargo, adopta diferentes formas en las religiones del judaísmo. Sin embargo, ¿verdad? No es solamente el judaísmo la que está o adopta o ocupa un lugar en el concepto del infierno. También están los orientales, como el hinduismo, el budismo, taoísmo, jainismo y el zaravatrismo. La idea del tormento perpetuo o casi perpetuo es tan común en las religiones y culturas del mundo que si usted menciona la palabra infierno, un concepto determinado surge en la mente de las personas inmediatamente, ¿verdad? Siendo el cristianismo la religión más grande del mundo, parece más razonable explorar lo que tiene que decirnos acerca del tema el libro de libros, la Biblia. Sin embargo, los seguidores del judaísmo y el islam también comparten el epíteto gentes del libro, debido a que reconocen un patrimonio común, un linaje que se remonta a Abraham y por lo tanto un respeto compartido por muchos de los personajes que leemos en el Antiguo Testamento. Comenzaremos con un breve vistazo con el concepto del infierno como se enseña en el Islam y el cristianismo. Un ardiente destino. Mahoma, reconocido como el profeta fundador del Islam, vivió unos 600 años después de Cristo. Por ese entonces, el concepto del infierno ya estaba bien establecido en el cristianismo, así que Mahoma lo adoptó dentro de la nueva religión. De hecho, el infierno y el juicio final se encuentran dentro de los temas dominantes del Corán, que advierte: a aquellos que nieguen a creer en nuestros signos, los acercaremos al fuego ardiente. Tan pronto como su piel sea consumida por el fuego, lo revestiremos con otra
otra para hacerles probar el suplicio. Esto está en Surah 4:56, traducción Califa. Numerosos versículos relegan a los incrédulos a este ardiente infierno donde permanecerán para siempre. El cristianismo, incluyendo el catolicismo romano, la ortodoxia oriental y el protestantismo, salvo algunas iglesias protestantes como el adventismo, ¿verdad? De igual manera está en gran medida enmarcado con los conceptos del juicio y por aquellos que no cumplen los criterios necesarios, ¿verdad? Sufrimiento eterno en el infierno. El credo de Atanasio, considerado por los doctos que data del siglo V o principios del siglo VI, es venerado por la Iglesia Católica Romana y varias iglesias protestantes. Termina con estas palabras: y los que hubieran obrado bien irán a la vida eterna, y los que hubieran obrado mal al fuego eterno. Esta es la fe católica, la cual, a menos que el hombre crea fielmente y firmemente, no puede ser salvo. Hasta aquí puede notarse, ¿sí?, que todos estos pensamientos que existen en el mundo y que han sido predicados de generación en generación, ¿sí?, falta un personaje muy importante, ¿sí?, que haría la diferencia, ¿sí?, en toda esa idea acerca del infierno. Y esa persona es Cristo Jesús. Sigamos adelante. Agustín, influyente obispo del siglo IV en Hipona, al norte de África, jugó un papel clave en el desarrollo de la doctrina cristiana sobre el eterno infierno ardiente. Un definidor principal de la subsecuente fe cristiana, y escribió numerosos libros, de los cuales algunos están considerados entre las grandes obras literarias de la civilización occidental. Agustín escribió que el infierno, al cual también se le llama lago de fuego y azufre, será fuego material y atormentará el cuerpo de los condenados. También escribió de aquellos dolores eternos que han de seguir al juicio final. Eso está en su libro La ciudad de Dios. Me imagino que es el capítulo 21, páginas 10 y 13, ¿verdad? El obispo contendió que cada niño que nace, inmediatamente y de manera automática, es condenado por el pecado original de Adán y Eva, y a consecuencia de esto, todos los no bautizados del cristianismo ortodoxo, incluyendo los recién nacidos y otros que ni siquiera han oído a Jesucristo, están sujetos a castigo. Sin duda, este es un argumento, ¿verdad?, y una justificación, ¿sí?, para bautizar a los bebés, a los recién nacidos, ¿sí?, antes que ellos tengan conciencia y puedan decidir, ¿sí?, en qué creer, ¿verdad? Pues esto sin duda viene de este monje Agustín de Hipona, ¿verdad? Ahora, uno muy bien podría preguntarse, ¿cómo puede ser eso justo de parte de Dios? No obstante, los argumentos de Agustín hoy en día aún se mantienen como fundamentos de lo que creen
y enseñan muchas iglesias cristianas. Casi a 1000 años después de Agustín, el italiano Dante Alighieri escribió la Divina Comedia en el siglo XIII. Dante era un ferviente católico, político, poeta y filósofo. Su obra, como la de Agustín, es considerada uno de los pilares de las ideas religiosas occidentales. En la historia de Dante, este toma un recorrido acompañado por Virgilio, ¿verdad? Otro poeta, sí, y filósofo que vivió en el año más o menos 70 aproximadamente antes de Cristo, y hacen un recorrido por ultratumba. Va primero al infierno y después al purgatorio y finalmente al paraíso, y escribe acerca de todo lo que ve. Yo creo que en esta parte muchos nos coincidimos, ¿verdad?, en que probablemente de ahí nacen los dogmas católicos acerca de lo que es el purgatorio y finalmente los que no cometieron pecados mortales pasan al paraíso, ¿verdad? Sin duda esto es extremadamente antibíblico, ¿verdad? Porque si así fuera, ¿verdad?, la obra de Cristo, su muerte en la cruz y su sacrificio y su vida perfecta no tuviera ningún sentido, ¿no? Cierro el paréntesis. Y continúo. Su grotesca imagen del infierno se arraigó en la cultura occidental, habiendo inspirado a notables como Miguel Ángel, Gustave Doré, Sandro Botticelli y John Milton y T.S. Eliot. Avivados por los antiguos, ¿verdad?, de donde sacaron sus ideas Agustín y Dante sobre el eterno sufrimiento guardado por los pecadores. Avivados por los antiguos. ¿Acaso es bíblico? Sin duda no. Ya lo aclaramos, ¿verdad? Es cierto que para la época de Cristo el judaísmo ya había incorporado conceptos relacionados dentro del sistema de creencias. No obstante, en las épocas anteriores no se enseñaba que un infierno eternamente ardiendo sería el destino de los no salvos. Tampoco lo enseña la Iglesia del Nuevo Testamento. La doctrina tiene sus raíces, por otro lado, ¿verdad? El guía de Dante, como ya dijimos, por el infierno fue Virgilio, poeta romano del siglo I, ¿verdad? Noten que Dante Alighieri está inspirado en este poeta y filósofo del primer siglo antes de Cristo, romano, ¿verdad? En su poema épico La Eneida, el héroe Eneas también es llevado por un viaje al infierno. Más tarde, la representación gráfica del lúgubre y macabro lugar de Virgilio influenció profundamente a artistas y escritores. Por eso el apóstol Pablo, sin duda, ahí en el libro de Romanos, el capítulo 1, al hablar de la culpa del hombre, ¿sí?, hace un llamado de atención, ¿sí?, porque el hombre desde hace tiempo y actualmente se ha dejado llevar por sus razonamientos
y además por cuestiones o historias de fábulas, ¿verdad? No obstante, cierro el paréntesis, el concepto del infierno como un lugar de tormento también precede a Virgilio. Una serie de antiguas civilizaciones, incluyendo de Mesopotamia, India, Egipto y Grecia, poseían el concepto de un inframundo como parte de su mitología, el reino de los muertos. Estrabón, geógrafo griego del siglo I a.C., hablaba sobre el valor de dichos mitos, notando que los estados y los legisladores habían sancionado un recurso útil. Luego pasó a explicar que la gente son disuadidos de maldiciones cuando, ya sea por medio de descripciones o a través de representaciones típicas de objetos no vistos, aprenden sobre castigos divinos, espantos y amenazas. Al tratar con la irrefrenable, la razón o exaltación por sí sola no es suficiente, escribió Estrabón. Existe también la necesidad del temor religioso, y ese no puede ser despertado sin mitos y maravillas. Los fundadores de los estados dieron sus sanciones a estas cosas como espantajos con que asustar a los ingenuos. Esto está en Geografía 1.2.8. Con el surgimiento de la filosofía occidental a manos de Sócrates y sus herederos intelectuales Platón y Aristóteles, los conceptos de la vida, la muerte y el más allá tomó nuevas dimensiones. También en el Oriente la vida póstuma continuó agitando la imaginación. Estrabón señaló sobre un grupo de filósofos orientales que tejen en los mitos, como Platón, acerca de la inmortalidad del alma y los juicios en el Hades y otras cosas de ese tipo. Nuevamente citan ahí Geografía 15, 1.59. Platón, quien vivió del año 428 al 347 a.C., se convirtió en una figura clave en el desarrollo de estas ideas. Su nombre aparece con frecuencia en los escritos de Agustín, quien señaló que había perfeccionado la filosofía y que él es preferido justamente al resto de los otros filósofos de los gentiles. Aunque el obispo en ninguna manera ratificó las ideas de Platón, tomó en gran consideración varias de sus opiniones filosóficas, opiniones algunas veces favorables a la verdadera religión que nuestra fe absorbe y defiende, dice él ahí en su libro La Ciudad de Dios 8.4. El resultado ha sido de inmensa importancia para el cristiano tradicional. La Enciclopedia de Filosofía de Stanford, que describe a Agustín como un cristiano neoplatónico, destaca: uno de los acontecimientos decisivos en la tradición filosófica occidental fue la eventual fusión generalizada de la tradición filosófica griega con la religión judío-cristiana y las tradiciones bíblicas. Agustín es, sin duda, una de las figuras principales a través y por la cual se llevó a cabo esta fusión. Uno de los principios fundamentales del pensamiento neoplatónico adoptado por Agustín fue que los seres humanos poseen un alma inmortal. Este fue un pacto crucial en su desarrollo de la idea de que los incrédulos podrían ser confeccionados
para soportar el tormento eterno en el infierno. De regreso a la Biblia. Las culturas y filosofías paganas han contribuido grandemente con los grandes conceptos modernos del infierno. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia misma sobre el tema? En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea, que con frecuencia se traduce como infierno, es Seol, aunque de hecho significa la fosa o tumba. La Biblia enseña que cuando morimos, simplemente vamos a la fosa. Veamos lo que dice la Biblia ahí en Salmos 49, versículos 10 y 11. Salmos 49, versículos 10 al 11. Es evidente que hasta los sabios mueren, que los necios e insensatos perecen por igual, y que a otros les dejan sus riquezas. Esta cita, ¿verdad?, nos muestra que todos vamos a un solo lugar. Cuando morimos, vamos a la fosa. Veamos otra cita. Eclesiastés, capítulo 3, versículos 19 al 20. Porque lo mismo les pasa a los hombres y a las bestias. Unos y otros respiran y mueren por igual, y nada tienen los hombres por encima de las bestias. Todo es vanidad. Todo va al mismo lugar, todo está hecho de polvo, y todo al polvo volverá. Sin duda, en estas dos citas se expresa claramente que no existe, más allá de todo lo que ya hemos leído de los teólogos antiguos, ¿verdad?, de los filósofos como Platón y otros más, ¿verdad? La Biblia nos revela que todos vamos a un solo lugar. Vamos al Seol o al infierno, pero este se traduce como sepulcro, como fosa, ¿verdad? No se refiere a un lugar donde hay mucho fuego, mucha lumbre y muchos se están quemando. El diccionario intérprete de la Biblia comenta: en ninguna parte del Antiguo Testamento la morada de los muertos es un lugar considerado como de castigo o tormento. El concepto de infierno se desarrolló en Israel solamente durante el periodo helenístico, es decir, a partir del siglo IV antes de Cristo. Ideas religiosas y filosóficas griegas, incluyendo esas de Aristóteles y Platón, llegaron a influenciar a toda la región durante esa época. La Enciclopedia de las Religiones del Mundo de Merriam-Webster señala que muchos aspectos formales de la religión helenística persisten en las tradiciones judías y cristianas hoy en día, ¿sí?, es decir, en la actualidad. El Nuevo Testamento tampoco, es decir, no describe el tormento del Gehenna o pinta a Satanás como el Señor de él. Dice él, estos son adornos literarios solamente. En el Nuevo Testamento encontramos que hay
tres palabras griegas traducidas como infierno. La que se utiliza con más frecuencia es Gehenna, que se refiere al valle de Hinón, justamente a las afueras de los muros de Jerusalén. En los días de Jesús era donde los locales tiraban y quemaban la basura. El valle es mencionado por primera vez allí en Josué 15:8. Vamos rápidamente a la palabra de Dios. Josué 15:8. Josué 15:8. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Esta frontera sube por el valle de Ben Hinón, por el costado del sur de los Jebuseos, que es Jerusalén. Sube luego por la cumbre del monte que por el lado del norte queda frente al valle de Hinón hacia el occidente, al final del valle de Rafayín. Como ven, desde el Antiguo Testamento es mencionado este valle, el valle de Hinón, que adquirió mala fama o reputación por los sacrificios que se ofrecían ahí a Moloch en los días de Ahab y Manasés, reyes de Judá. El valle de Hinón se le llegó a comparar con el infierno del juicio final en la literatura apocalíptica. Escritos judíos extrabíblicos a partir del siglo II a.C. El nombre de Hinón de esta manera llegó a ser utilizado para el fuego escatológico del infierno. Esta es la etapa de desarrollo reflejada en el Nuevo Testamento. En el siglo I después de Cristo fue empleado más para cubrir el lugar donde los impíos serán castigados en un estado intermedio. Sin embargo, esto no se encuentra en el Nuevo Testamento. Continúa diciendo: en el Nuevo Testamento no existe descripción de los tormentos del infierno como se encuentra en la lectura apocalíptica, la cual más tarde fue incluida en los escritos cristianos de igual manera. Una vez más, para entender la fuente sobre la idea que la gente es torturada en el infierno del fuego eterno, tenemos que ir fuera de las Escrituras. Esto debería mandar un signo de peligro para todos nosotros y todos aquellos que consideramos la Biblia como nuestra única fuente de fe. Como ya se señaló anteriormente, el valle de Hinón había adquirido connotaciones negativas a través de los años. De acuerdo con Jeremías 7, los habitantes israelitas de la región habían erigido ídolos en el templo de Dios y en el valle adjunto habían construido altares a dioses falsos. Habían quemado incluso a sus hijos para apaciguar a los dioses paganos. En Jeremías 19, versículos del 4 al 7, el profeta presenta este mensaje de parte de Dios. Miren lo que dice: porque me dejaron y enojaron este lugar, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos, holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinón, sino valle de la matanza. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén, y en este lugar les haré caer a espada delante de sus enemigos, y en las manos de los que buscan sus vidas, y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo
y a las bestias de la tierra. Así es como era conocido Gehenna en los días de Jeremías. En el Nuevo Testamento la palabra Gehenna generalmente es utilizada en referencia a la destrucción de los hacedores del mal. Jesús dijo: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Gehenna, Mateo 10:28. En otras palabras, te puede matar la gente, pero solamente el cuerpo. No les temas, témele al que puede ponerte fin para siempre. Jesús utilizó la palabra en otras situaciones de igual manera, siempre aludiendo a esa basura ardiente como metáfora por la muerte final del malvado incorregible. Finalmente, otro aspecto de este estudio complementario, ¿sí?, de la lección número 10, el fuego del infierno, las llaves de la muerte y el Hades. Otra palabra griega en el Nuevo Testamento traducida como infierno es Hades, que significa el lugar de los difuntos, la fosa, al igual que Seol en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Mateo 11:23 Jesús dice: y tú, Cafarnaúm, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. La ciudad no iba a ser atormentada por siempre, iba a ser colocada en la fosa, destruida. La palabra griega Hades en ocasiones, sin embargo, erróneamente, se traduce como infierno en las versiones del Nuevo Testamento. Se refiere al lugar de los muertos, pero no necesariamente el lugar del tormento de los malvados. Del mismo modo, Jesús les dijo a sus discípulos que y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, la iglesia que él estableció, Mateo 16:18. La iglesia de Dios nunca morirá o será sepultada. En el libro de Apocalipsis la palabra traducida como infierno es siempre Hades, que significa, ya repetimos, la fosa. Por ejemplo, el Jesús resucitado dice: y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:18. Con esas llaves simbólicas, las fosas de los muertos serán abiertas en un tiempo futuro. En ese momento, de acuerdo a la visión del apóstol Juan, vio, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Apocalipsis 20:13. Ambos versículos se refieren simplemente a la fosa. El último se refiere a personas siendo resucitadas a una vida física. Después de esta resurrección, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Versículo 14. La misma muerte será destruida, hecha obsoleta. Otra palabra traducida como infierno en el Nuevo Testamento es tártaro, y solo fue utilizada por el apóstol Pablo una sola vez, cuando escribió sobre el lugar donde retienen a los espíritus malvados, es decir, a los ángeles malvados, que eventualmente serán atados. Segunda de Pedro 2:4. Al igual que Gehenna y Hades, no tienen nada que ver con el hombre sufriendo por la eternidad en un infierno ardiendo eternamente. Sin embargo, ¿qué acerca de las palabras de Jesús en Mateo 25:41? Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esta parte, sin duda, es un poco interesante, o muy interesante, ¿verdad? Porque para unos
el diablo y sus ángeles o demonios son seres espirituales inmortales. ¿Ah? Para nosotros no. Para nosotros son seres creados. ¿Ah? Porque de acuerdo a lo que dice 1 Timoteo 6:16, solamente Dios es inmortal. Esto incluye al Padre y a nuestro Salvador Cristo Jesús, ¿verdad? En cambio, cualquier persona que sabiendo se rehúsa a vivir de acuerdo a las leyes de Dios que producen felicidad y paz, no será resucitada a vida eterna, ¿verdad? Dios, en su amor, no quiere una persona viviendo para siempre en una actitud de rebelión y la desdicha que esa actitud produce, es decir, no se le permitirá al cielo. El apóstol Pablo, ya hemos visto en el 1 Corintios capítulo 15, que seremos transformados, todo lo corruptible se volverá incorruptible, de manera que no entrará al reino de los cielos nadie que no se haya consagrado a Dios, ¿verdad? De ahí la importancia de la santificación, ¿sí?, de los hijos de Dios. Se hace referencia de estos en Apocalipsis 20:14. ¿De quiénes? De aquellos que serán llevados a juicio en el lago de fuego y azufre, y es considerada pues como la segunda muerte. Esto significa una descontinuación permanente de vida. Si el fuego del infierno ha llegado a significar cualquier cosa por medio de la tradición religiosa, es importante darse cuenta que la Biblia no enseña eso, ¿verdad? Así que, estimados amigos y hermanos, ojalá este tema complementario que preparamos sea de gran ayuda para poder entender perfectamente la lección número 10, sí, que lleva por título El fuego de infierno, ¿verdad? Así que gracias por todo y ojalá puedan escuchar, atender, sí, este trabajo que les presento y les presenté en esta hora. Dios les bendiga, les envío como siempre un abrazo fraternal a cada uno de ustedes y nos vemos en el siguiente tema, en el siguiente video, en la siguiente lección, ¿sí? A través de este medio, estudiando el verbo. Hasta pronto.